ustedes, en la cual vamos a hablar de los motivos de consulta. Vamos a hablar de los motivos de consulta más frecuentes en el aparato respiratorio. Y luego vamos a seguir trabajando por los grupos que ya se dividen con respecto al examen físico del aparato respiratorio. Entonces vamos a buscar aquí la presentación. Antes de eso quiero darles una información importante, por eso quería que todo estuviera. El examen parcial quedó para el miércoles 16 de septiembre, miércoles 16 a las 6 de la mañana. Eso quiere decir que ustedes antes de 6 ya tienen que estar metidos en el sistema porque el examen se abre a las 6 en punto de la mañana. Entonces, ojo con eso. Si ven que en el internet no va a servir por ahí, tengan un plan B, tengan plan de datos, pero por favor, no se queden sin hacer el examen. Eso con respecto al primer parcial. Pero el día 9 de septiembre vamos a tener un quiz también a las 6 de la mañana. También igual, que entren todos. El quiz es un quiz que tiene un tiempo, hay un tiempo disponible entre las 6 y las 6 y 10 de la mañana, pero el quiz demora 8 minutos. O sea que usted tiene de gabela 2 minutos en que no entró a las 6, entra a las 6 y 1 o las 6 y 2 minutos y tiene gabela para hacer el quiz, pero el tiempo real del quiz son 8 minutos y son 5 preguntitas. Entonces, para que estén pendientes de eso y no los vaya a coger desprevenidos, ese es el próximo miércoles 9 a las 6 de la mañana. ¿Y de qué es el quiz, profesor? El quiz es de todo lo que he hablado yo desde el día que dije A hasta hoy que diga B. Es para ver cómo van, a ver si están estudiando, para hacer una retroalimentación, a ver si ustedes, cosas muy puntuales les voy a preguntar sobre lo que hemos visto, o sea, de respiratorio, lo que vimos de respiratorio hoy, lo de cardíaco, lo de maniobras básicas, exploración, y de pronto algo de contenido de historia clínica. O sea, tienen que leer, tienen que estudiar, y eso les sirve de fogueo para el examen que sería la semana siguiente, o sea, que sería el 16. ¿Alguna pregunta adicional que tengan? ¿Alguna duda? Porque tenemos que aprovechar el momento en que estamos todos, para que todos reciban la información. ¿Ninguna? Bueno, entonces no tienen pregunta. Otra cosa, la historia clínica. Acuérdense que la historia clínica la tienen que entregar, está allí para el 8. Tienen que entregar la historia clínica, o sea que ya tienen menos de una semana y yo sé que hay algunos que ni siquiera han ido a ver la historia clínica que van a hacer. Entonces es importante, ya le estoy dando bastante motivos de consulta, tanto cardíaco, ahora con el respiratorio o la que ustedes quieran hacer. Acuérdense que la historia clínica es de datos de identificación hasta donde termine revisión por sistemas. Y también acuérdense que me presentan allí en el mismo archivo, me van a presentar la historia clínica, la que es la primera, o sea, me presentan la que van a entregar el 8, y al final después me colocan la anterior, para yo ir revisando, haciéndole un seguimiento a la historia clínica de cada grupo. Van a trabajar con los mismos grupos. Por favor, si ustedes tienen un grupo, no me manden. Si el grupo es, los grupos ustedes creo que son de 4, ¿no? Son de 4. Sí, señor, de 4. Entonces, por favor, no me manden la misma historia clínica los 4 veces. Mándenmelo una sola vez en la portada con los nombres para que no se me embolate tanto, porque así yo busco, esta historia, ¿por qué no la califique? Vamos a ver que es la misma historia que la repitieron 4 veces. Entonces, con una sola vez que la hagan y aparezcan los nombres de los integrantes, listo, yo lo califico a cada uno. O sea, le pongo la nota a todos. Lo busco en el listado y le califico. Entonces, de pronto fue que, pues, como era la primera, de pronto no entendieron bien. Entonces, solamente mandan una vez con los 4 integrantes. ¿Alguna pregunta sobre la historia clínica? ¿No hay ninguna pregunta sobre la historia clínica? O sea, mejor dicho, están más inteligentes que todos los días. Vamos a ver.
Ahí aparece unas diapositivas o aparecen todas. Aparecen todas. Listo, ya vamos a ver. Ahora. Y ahora sí. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a hablar de examen físico respiratorio y anamnesis. Anamnesis y maniobras básicas de exploración. O sea, y dentro de esa anamnesis vamos a empezar hablando de los motivos de consulta. Entonces nosotros en el aparato respiratorio tenemos una serie de motivos de consulta que son los más frecuentes por los cuales el paciente llega a pedir atención médica, como son tos, expectoración, disnea, hemoptisis, dolor torácico y cianosis. De esos son los motivos. Ahora vamos a analizar qué preguntaríamos como para darles a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes, en el caso de que el paciente llegue con cualquiera de estos motivos de consulta, ustedes puedan hacer un interrogatorio y ustedes puedan realizar una buena redacción de la enfermedad actual. Y los signos y síntomas generales por los cuales se puede compartir pueden ser muchas cosas, pueden ser de origen respiratorio, por eso se llaman signos y síntomas generales. Tenemos fiebre, el paciente con un problema respiratorio puede consultar con fiebre, con astenia, o sea, sin ganas de hacer nada, anorexia y pérdida de peso. Serían signos y síntomas generales los más relevantes, aunque podrían haber muchos más. Entonces, si ustedes miran los motivos de consulta más frecuentes, hay algunos que se comparten con el sistema cardiovascular, por ejemplo, la disnea o el dolor torácico, incluso la cianosis. Pueden en ocasiones plantearnos el interrogante si es de origen cardíaco o es de origen respiratorio. Entonces, en la tos, por ejemplo, si usted, un paciente, el motivo de consulta tiene, que el motivo de consulta principal es la tos, usted tiene que investigar por qué se presenta esa tos. Entonces, la primera pregunta sería si la tos es seca o la tos es húmeda. Y esto pues nos aclara muchas dudas con respecto, o sea, si la tos viene con expectoración o es una tos seca. Eso sería una pregunta inicial. Otra sería si hay alguna posición en particular en la cual el paciente se le desencadena la tos. Puede ser que el paciente, cuando esté acostado en decúbito supino, se desencadena la tos, entonces el paciente tiene que sentarse. O la tos se desencadena con cualquier tipo de movimiento o no tiene que ver con la posición. La tos es o no emetizante. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas ocasiones el paciente tose y esto llega un momento en que la tos es tan persistente que incluso lo hace vomitar. Eso es lo que se llama si es emetizante o no emetizante. Otra, ¿cuál es el timbre de la tos? ¿Es grave? ¿Es agudo? ¿Es con un silbido? Que puede ser generalmente, el timbre ese silbido se presenta en los pacientes con asma bronquial. Puede ser, o puede ser una tos grave, una tos gruesa, que puede ser en el caso, por ejemplo, del paciente con bronquitis crónica. Los pacientes con bronquitis crónica tienen este tipo de tos. O si la tos es de evolución aguda o crónica, en el sentido de que en qué momento empezó la tos. La tos empezó hace una semana, hace unos días, o la tos viene hace más de 3, 4 semanas, incluso meses. Entonces ya estamos hablando de una tos que es crónica. Entonces fíjense ustedes todo lo que estamos nosotros determinando solamente con un motivo de consulta o con un síntoma que es la tos. O un signo porque nosotros podemos verlo, que el paciente está tosiendo. Y la tos tiene mucha relación con la expectoración, siempre y cuando esa tos venga acompañada, lógicamente, de expectoración o de secreciones. Entonces, fíjense ustedes que aquí otro motivo de consulta también es expectoración. El paciente dice que está botando catarro, que estaba eliminando. Y esa expectoración nosotros podemos clasificarla de la siguiente forma. Si la expectoración es de aspecto claro y blanquecino,
Generalmente ese tipo de expectoración es por irritación por agentes físicos o por agentes químicos, o sea, por el humo o por algún agente químico en la zona que puede producir esa irritación a nivel pulmonar, o también las infecciones virales me producen ese aspecto claro y blanquecino. Entonces ahí vamos aclarando el diagnóstico de acuerdo al interrogatorio que nosotros le estamos haciendo. Entonces por eso es que ustedes cuando hay expectoración, además de la cantidad y la frecuencia, en la expectoración tienen que preguntar el aspecto de la expectoración. Entonces ya saben si es claro y blanquecino a qué nos estamos refiriendo. Ahora, si es de aspecto mucopurulento, o sea, hay moco o incluso acompañado de pus, esa expectoración, si es agudo, o sea, si es de hace unos días, agudo, se presenta generalmente bronquitis aguda, bronquiolitis o una neumonía de aparición cercana, o sea, de hace pocos días de aparición. Si es crónico, generalmente ese aspecto mucopurulento se puede presentar en bronquitis crónica en los pacientes con enfisema, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La bronquitis crónica y enfisema son enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces me generan ese aspecto mucopurulento, pero de larga duración. En las bronquiectasias, que es alteración del bronquio ya estructural, y es muy frecuente en la tuberculosis, que el paciente tenga ese aspecto mucopurulento y crónico, y acompañado que en algunas ocasiones el paciente con tuberculosis va a presentar también hemoptisis, o sea, va a tener expectoración con sangre, o sea, con componente sanguíneo. Y luego, si el aspecto es rosado o rojo, sonrosado, que llama uno, puede ser por una enfermedad de las arterias pulmonares, o se rompe una de las arterias pulmonares, o puede ser hemoptisis clara, que es con cuando ya la persona está eliminando sangre al toser o al expectorar. Cuando expectora hay eliminación de sangre, eso se llama hemoptisis, que es muy frecuente en los pacientes, por ejemplo, con tuberculosis, puede presentar esa hemoptisis franca. Entonces, con respecto a la disnea, miren ustedes, en la anamnesis, las características de la disnea, ustedes se acuerdan que en una de las clases pasadas, creo que fue en la clase que hablamos de maniobras básicas de exploración, habíamos hablado de la disnea, y ahí habíamos clasificado la disnea de acuerdo a los grados, si se acuerdan. La disnea, si es en reposo, si es con actividad física intensa, moderada o poca intensidad, entonces podríamos clasificar la disnea en grado 4, en 4 grados. La de grado 1, que es muy leve, que solamente con ejercicio interno e intenso. Grado 2, que es con ejercicio mediano de poca intensidad. La disnea grado 3, que es casi que hacer actividades en la vida diaria con muy poca intensidad, como por ejemplo bañarse o peinarse o vestirse. El paciente presenta disnea. Y la grado 4, que es un paciente que tiene disnea a reposo. Entonces es muy importante que ustedes clasifiquen, si el paciente llega con dificultad respiratoria, ustedes clasifiquen el grado de disnea, que ya habíamos hablado. Pero también podríamos hacer otros tipos de preguntas para nosotros orientarnos en la anamnesia a la disnea, que es, acuérdense que ya en reposo tras actividad física para clasificar el grado. O incluso se puede presentar una disnea tras cambio en el estado de ánimo, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que con ansiedad comienzan a presentar disnea, dificultad para respirar. Y en esos casos de ansiedad, el paciente incluso se puede sentir enfermo. Lógicamente, esto se diferencia de una disnea producida por una enfermedad, por un trastorno orgánico, debido a que la disnea que se presenta por estados de ánimo, en el caso de ansiedad, pues no es continua, sino que el paciente cuando está preocupado, está ansioso, presenta la disnea. E incluso cuando el paciente se duerme no presenta disnea. Eso quiere decir que no es un trastorno establecido desde el punto de vista orgánico. Pero hay que investigar esto. Por ejemplo, hay un ejemplo característico con respecto a este tipo de disnea, es lo que se ha presentado en algunos pacientes. Incluso a veces uno mismo tiene ese estado de ansiedad con lo que se ha presentado con la pandemia, y como generalmente se considera que el paciente que
que está con disneas porque tiene COVID-19, entonces la persona se estresa y cree que tiene esa disnea. Se ha presentado. Incluso hasta yo he tenido eso a veces en la noche. Cuando en el estado más severo de la pandemia, en algunas ocasiones yo sentía que no podía respirar bien y es un estado de ansiedad que se presenta por todo lo que se habla, esta situación que hemos vivido. Pero ¿qué sucede? Que se durmió uno y se acabó la disnea y al otro día uno ni se acuerda de eso. Entonces, con cualquier estado de ánimo se podría, entonces habría que investigar en el paciente esta parte, porque esto sí sería que descartar un problema ya emocional de un problema netamente orgánico. La disnea también la podemos clasificar como brusca, rápida o progresiva. En el caso de la brusca es un paciente que presenta un neumotórax, atención, por ejemplo, por un trauma, o el TEP, que es el tromboembolismo pulmonar. Ojo con esto, disnea brusca del tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es que los vasos, en este caso la arteria del pulmón, se tapa y se tapa por un coágulo. Y ese coágulo puede ser con sangre o puede ser lo más frecuente. El cuento que les eché ayer, la niña que no necesita hacerse una liposucción, no necesita porque está bonita y tiene buen cuerpo, pero la vanidad la lleva a hacerse una lipo. Y en esa liposucción lo que hacen es remover tejido graso en la zona y ese tejido graso puede viajar por vía sanguínea. Se forma lo que se llama un émbolo graso y ese émbolo graso viaja y ¡pram! Tapa una arteria pulmonar principal. Entonces se produce un tromboembolismo pulmonar. La niña le hicieron su liposucción, se fue para la casa en la mañana y en la tarde regresó al hospital con dificultad respiratoria severa. Esto es un cuadro de una emergencia médica y si no se trata a tiempo, el paciente puede fallecer. ¿Cuántos no se han visto con estos casos? Por un tromboembolismo pulmonar. O los pacientes que tienen problemas de hipercoagulabilidad, o sea que la sangre coagula muy rápido y mucho, también se pueden formar coágulos y esos coágulos pueden viajar al pulmón y producir un TEP, tromboembolismo pulmonar. Entonces, fíjense ustedes, y esto es brusco la disnea allí. Es en el momento y es rapidísima y el paciente se instaura con una dificultad respiratoria. O sea, no tiene antecedentes. En el caso de una disnea rápida, puede ser en el asma o una insuficiencia cardíaca congestiva, que el paciente comienza a tener disnea rápidamente. Y la progresiva es una neumonía que el paciente comienza a tener síntomas leves y si la neumonía progresa y el paciente no es manejado, pues lógicamente hace una disnea mayor, va progresando, va aumentando. O el paciente con EPOC, por ejemplo, el paciente con bronquitis crónica, que él tiene, es progresiva, el paciente comienza con pocos síntomas y en la medida que van evolucionando en el tiempo, en los años, el paciente con bronquitis crónica comienza a tener más episodios de esa disnea, por eso se llama progresiva, va evolucionando en el tiempo. Otra pregunta con respecto a la disnea es si es continua o es paroxística. Si la disnea es todo el tiempo, generalmente la disnea todo el tiempo es de origen respiratorio. La paroxística es de origen cardíaco. Acuérdense que la de continua es un problema directamente a nivel del parénquima pulmonar, mientras que la paroxística puede ser por sobrecarga de volumen en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca, en la cual hay sobrecarga de volumen. En la medida en que se corrija esta sobrecarga de volumen, el paciente va a mejorar, o en la medida que el paciente cambie de posición. Entonces, ¿se acuerdan cuando ese día hablamos de la disnea paroxística nocturna? Que es que el paciente en la noche cuando se acuesta en decúbito supino, llega un momento en que no puede respirar, pues se comienza a acumular ese líquido en el pulmón y entonces el paciente tiene que sentarse y así pasa toda la noche. Eso se llama disnea paroxística. Es más característico del paciente con problemas cardíacos, mientras que la continua es más característico pero aún hay pacientes con problemas respiratorios que puede ser paroxística también. Entonces ahí habría que mirar otras Profe, características para diferenciar. repítame la continua, por favor. ¿Cómo? Repítame la continua, por favor. La continua es cuando hay un problema netamente estructural a nivel del pulmón. O sea, y para diferenciarlo de la paroxística, que es una sobrecarga de volumen en la cual cuando ese volumen se maneja bien o el paciente se trata, comienza a mejorar. En la continua es lógicamente una disnea de que ya hay por ejemplo, para que me entiendan mejor, algunos pacientes que han salido de COVID, son pacientes que estuvieron en UCI y que afortunadamente salieron
se salvaron del COVID pueden quedar con problemas de fibrosis pulmonar. Ya eso es un daño estructural del pulmón. Y entonces este es un paciente que ya va a tener una disnea que es continua. Todo el tiempo va a tener disnea, ya sea grado 1 o grado 2, que es tolerable, pero van a presentar cierto grado de disnea. ¿Por qué? Porque su capacidad pulmonar no es la misma que antes, porque ya hay un problema estructural en el pulmón. Y la paroxística, pues lógicamente cuando se corrige la causa, pues el paciente va a mejorar, o cuando el paciente cambia de posición, él va a mejorar, porque es un problema no estructural, sino que es un problema por sobrecarga de volumen. ¿Sí me entendiste ahora? Sí, señor, gracias. Bueno. Ahora, también hay que preguntarle al paciente cuánto le está durando el episodio de disnea. Si el episodio de disnea dura mucho o dura poco en tiempo, cuánto dura. Entonces, fíjense ustedes que aquí tienen ustedes muchas herramientas. En la medida en que nosotros comenzamos a hablar esto y comenzamos a hablar de los motivos de consulta y cómo vamos a desmenuzarlo, ustedes se van dando cuenta que ya van adquiriendo más herramientas para la historia clínica, para que ustedes hagan una buena historia clínica, porque es que lo importante en la enfermedad actual, o sea, es nosotros desmenuzar lo más que podamos los motivos de consulta, tanto el motivo de consulta principal, por lo cual el paciente consulta, como también los motivos de consulta asociados en ese paciente. Y eso hay que, ojo, que uno de los errores más frecuentes que cometen ustedes es que no me lo delimitan en tiempo ni en importancia. O sea, siempre deben empezar desde cuando el paciente comenzó a sentirse enfermo y de ahí para adelante hacer un informe cronológico de cómo fue la evolución de ese síntoma y qué síntomas comenzaron a aparecer en el tiempo. Si el paciente dice que tiene diarrea hace 5 días y que comenzó a sentirse enfermo hace 5 días, su enfermedad comenzó hace 5 días. Luego, si el paciente manifiesta fiebre, hay que colocarlo en el tiempo. ¿La fiebre empezó hace 5 días o la fiebre empezó 1 o 2 días después de la diarrea? Eso es orden cronológico, porque todas las enfermedades tienen una historia natural de la enfermedad. Para nosotros, el médico que vaya a leer eso ya comienza a hacerse un criterio diagnóstico de acuerdo a lo que ustedes dicen. Entonces, ojo que eso es importantísimo. Lo mismo que los síntomas en la enfermedad actual, hay que desmenuzarlos por importancia, el síntoma más importante, y ahí vamos bajando hasta los síntomas asociados. Para mí, oiga bien, para mí es fundamental un buen motivo de consulta y una enfermedad actual bien hecha, porque ahí está gran parte del diagnóstico. Ya lo otro sería pues el examen físico para nosotros corroborar lo que dice el paciente. Entonces, cuando el paciente tiene esa hemoptisis, está expectorando y está expectorando con sangre, que se observa que es sangre lo que está expectorando, habría que investigar unas cosas como por ejemplo el hábito tabáquico, si el paciente es fumador, ¿sí? A ver si de pronto hay una lesión a nivel pulmonar que puede ser hasta un cáncer broncogénico. Si él tiene antecedentes de patologías respiratorias, si tiene antecedentes de atragantamiento o sofocación, que puede ser un cuerpo extraño, que puede producir una lesión allí y producir sangrado por un cuerpo extraño, atragantamiento. Si ya ha tenido episodios previos de expectoración con sangre, si el paciente, al observarlo ustedes, tiene un síndrome constitucional acompañante, o sea, si el paciente se ve enfermo o tiene pérdida de peso sin causa justa, sin causa justificada que me haga pensar a mí que el paciente tiene una enfermedad de base, que puede ser un cáncer o cualquier otro tipo de patología. Entonces, ¿cómo está su estado constitucional? ¿Ha perdido peso últimamente? ¿Sí? Sin causa aparente, sin hacer dieta. Eso es importante. Lo primero que uno pregunta en un paciente con hemoptisis. Fiebre, si ha tenido fiebre acompañante, las características de la fiebre, si ha tenido dolor torácico, por ejemplo, tipo pleurítico en la región anterior del tórax, para pensar en una enfermedad pleural o incluso en una tuberculosis. Si el paciente toma anticoagulante, y esto sí es fundamental, pacientes que toman anticoagulante, por el hecho de ingerir el anticoagulante, pueden tener sangrado. Y entonces, un paciente que esté recibiendo anticoagulante y presente hemoptisis, la causa de ese sangrado puede ser por la toma de un anticoagulante.
o antecedentes de trauma en tórax. Yo les explicaba ayer a los compañeros de ustedes que un paciente que llegue al servicio de urgencia con un accidente de tránsito con un trauma en tórax puede tener hemoptisis debido a un trauma, una lesión de una arteria, ¿sí? Y que esto es importante. Los pacientes que tienen trauma cerrado de tórax o de abdomen es un paciente que hay que estudiarlos bien porque nosotros no sabemos en qué momento ese paciente se puede complicar por una hemorragia interna. Entonces, eso es importante. Toda persona que tenga un trauma directo en tórax y que tenga algo de dificultad respiratoria, ese paciente no se puede ir para la casa, no se puede ir hasta que no se le hagan los estudios necesarios, porque ese paciente puede tener una lesión a nivel arterial de un vaso grande y el paciente puede estar sangrando, aunque no se vea. Y otra, con respecto a la hemoptisis, es el volumen y la velocidad del sangrado, o sea, qué tanto volumen y qué tanta es la velocidad, con qué tan fuerza sale la cantidad de sangre. Entonces, todo eso hay que consignarlo en la historia clínica. Bueno, continuamos. Otra causa es el dolor torácico. Y fíjense ustedes que el dolor torácico es casi que se comparte, mejor dicho, se comparte tanto respiratorio como cardíaco, porque lógicamente son estructuras que están en el tórax y entonces lógicamente me van a producir dolor torácico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que preguntar ustedes? Si el paciente tiene un dolor torácico, tienen que preguntar la forma de aparición, si es brusco o es un dolor que se comienza poquito y comienza a aumentar en el tiempo, o si el tipo de localización, y es importante aquí, con respecto al tipo o la localización, es que ustedes, como algunos compañeros de ustedes, pues lógicamente por inexperiencia me colocaron que el paciente tenía un dolor en la región anterior del tórax, pero a mí no me sirve así, ni a los médicos que van a leer les sirve así. Y ahora lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a hacer el examen físico, a explicarlo. Tenemos que definir desde el punto de vista anatómico dónde es el dolor, si es en la región mamilar, si es en la región supraclavicular, si es en la región infraclavicular, si es en hipocondrio. O sea, ¿en qué sitio tiene el paciente el dolor? O sea, no sirve que usted diga dolor en la región anterior del tórax, es del lado izquierdo, es del lado derecho, es con línea medioclavicular, con línea axilar anterior, con línea axilar media. Entonces, fíjense ustedes que hay que darle ubicación desde el punto de vista anatómico. Otra cosa con respecto al dolor torácico es la intensidad. O sea, ustedes saben ya el grado de intensidad que lo van a clasificar en la escala análoga del dolor, de 1 como el menor dolor posible y 10 el máximo dolor posible. Cuando nosotros hablamos de propagación, ya yo había explicado que era extensión e irradiación. Para respecto al tórax, un dolor en tórax que se extiende es que va a una estructura vecina del mismo tórax, ¿sí? O sea, un dolor que se presenta en región precordial que se extiende a región epigástrica. Ahí estamos hablando de una estructura vecina del tórax. Pero otro ejemplo de propagación es cuando el dolor sale del tórax y en ese caso ya se irradia. Por ejemplo, en el caso del paciente con infarto agudo de miocardio, es un dolor que se presenta en región precordial, pero que se irradia al brazo izquierdo o se irradia a la región del cuello o incluso a la mandíbula. Entonces ahí está saliendo del contexto del tórax y va más lejos y en ese caso es un dolor irradiado. Un momentico que me devolví aquí, dolor irradiado, aquí. Bueno. Lo otro son las características, si el dolor es quemante, ¿sí? Por ejemplo, un dolor quemante como fuego puede ser un paciente con un reflujo gastroesofágico, con una pirosis, o sea que parece que se estuviera quemando el esófago. O puede ser un dolor opresivo, como si usted le estuviera pisando a alguien y se le estuviera parado en el pecho, que es un dolor característico del paciente con infarto agudo de miocardio, es un dolor tipo opresivo. O es un dolor cansón que generalmente se presenta cuando usted hace los movimientos del tórax, que puede ser un proceso inflamatorio a nivel del arco costal o de la unión de la costilla con el esternón. Generalmente hay pacientes que cuando tienen un proceso inflamatorio de la unión de la tercera o cuarta, incluso quinta costilla con el esternón, o sea, lo que se llama unión condroesternal, ahí se pueden presentar procesos inflamatorios que pueden simular que el paciente tenga una patología cardiovascular, que puede ser un problema, incluso puede simular hasta un infarto y el paciente lo que tiene es un proceso inflamatorio a nivel de la unión
de la costilla con el esternón en ese sitio, cuarto, quinto espacio intercostal. Pero ¿qué sucede? Que generalmente el paciente refiere que ese dolor se acentúa cuando hace ciertos tipos de movimientos o carga objetos pesados. En ese momento ya nosotros podemos pensar más en un problema musculoesquelético que en un problema de tipo cardíaco o de tipo respiratorio. Con respecto a la duración, el dolor es súbito y inmediatamente desaparece, como quien dice por ahí, en una picada, o el dolor es un dolor que se mantiene en el tiempo, pero de una baja intensidad, podría ser, ¿ya? Y el horario se presenta más en la mañana, o se presenta más en la noche, o se presenta más en la tarde, o se presenta a toda hora. Y por último, otra característica que también nosotros debemos definir del dolor torácico es los factores que lo modifican, ¿sí? Que lo modifican, que pueden atenuarlo o agravarlo. Factores que lo modifican, que ya habíamos hablado que siempre, en algunas ocasiones, el paciente manifiesta que tiene un dolor y que ese dolor, en el caso del tórax, se intensifica cuando él hace cierta maniobra o cuando el paciente toma aire profundo, el dolor se aumenta, que eso es característico de las pleuritis o de los pacientes que presentan procesos inflamatorios en la red costal, o el paciente dice que el dolor se intensifica cuando hace algún tipo de ejercicio, cuando hace algún esfuerzo físico. Entonces hay que mirar y que el dolor se mejora cuando está en reposo, por ejemplo. Esos son factores que agravan o modifican el dolor. Y a otra cosa son los síntomas que preceden o acompañan. O sea, cuando el paciente puede referir síntomas acompañantes, además del dolor. Él dice, a mí cuando yo cuando tengo ese dolor en el pecho, no puedo respirar bien, o cuando tengo el dolor en el pecho siento que se me acelera el corazón, o cuando tengo dolor en el pecho siento que me mareo. Entonces son síntomas acompañantes, incluso sí, puede ser con ganas de vomitar o con náuseas, o sea, lo que es náuseas. Entonces hay que colocarle también qué síntomas acompañantes tiene ese dolor en el paciente. Y lo otro es la cianosis, o sea que es la coloración azulosa en las mucosas o en la región periférica, en dedos de las manos y de los pies, lo cual me está indicando que el paciente tiene una mala oxigenación. Entonces, por eso es que yo les decía que la cianosis como signo importante puede ser de origen cardíaco o de origen respiratorio. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar nosotros en la cianosis en el paciente? ¿Dónde se localiza? Tenemos que mirar si es en la región perioral o peribucal, o en los dedos de las manos, los dedos de los pies. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hay que preguntar, presenta la cianosis. ¿Sabe si ha tenido algún problema pulmonar? Preguntar, por ejemplo, en el paciente con EPOC. Una paciente con EPOC o una bronquitis crónica puede tener lo que más adelante vamos a ver, una fascia azulosa, o tener un problema pulmonar cardíaco sanguíneo, porque acuérdense que los problemas sanguíneos también, las discrasias sanguíneas pueden producir cianosis. ¿Qué factores agravan la cianosis? Si se agrava con el ejercicio, o se agrava con el estrés, o con alguna posición específica. Si se acompaña o si en el momento que presenta la cianosis está con falta de aire o tos o incluso sangrado. ¿A qué se dedica usted? Porque hay enfermedades ocupacionales o exposiciones ocupacionales, como por ejemplo agentes físicos o químicos que pueden en el paciente producir cianosis por falta de unión del oxígeno a la hemoglobina. En el caso de los pacientes que están expuestos a monóxido de carbono, se puede producir esto. O si es una enfermedad de tipo familiar, alguien más en su familia la padece. Por ejemplo, vemos en los niños, en los recién nacidos que tienen algunas patologías cardíacas que son cianosantes, como por ejemplo la comunicación interauricular o interventricular. En estos niños puede producir cianosis. Entonces, eso es para hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, hasta aquí llegamos a esta primera parte. Ahora nos encontramos a las 7 en punto pero esperen un momentico. Aquí empezaríamos con cada grupo allí y vamos a mirar entonces cómo está lo del listado. ¿Cómo está lo del listado? Tenemos aquí 62. Cada vez viene menos gente. Yo voy a registrar y voy a reportar esa parte. Vamos aquí a cargar entonces, a descargar la lista de asistencia. Bueno, miren,
Entonces,